La Scuola Italiana di Montevideo les extiende una cordial bienvenida a nuestra casa de estudios, en el marco de los festejos del 125 aniversario de nuestra institución. Los recibimos hoy en ocasión del seminario Educación en tiempos de profundos cambios, declarado de interés ministerial por el Ministerio de Educación y Cultura. Nos sentimos honrados de contar con la presencia de autoridades nacionales, italianas y de la educación. Queremos reconocer y saludar en modo particular al señor Ministro de Educación y Cultura, doctor Riccardo Ehrlich, al señor Ministro de Educación y Cultura del periodo 2002-2004, doctor Leonardo Guzmán, y al Ministro de Educación y Cultura de los periodos 1993 a 1995 y 2000 a 2002, doctor Antonio Mercader, quienes tendrán el rol de expositores en este seminario. Saludamos asimismo al doctor Luis Cavalieri, incaricato d'affari ad interim dell'Ambasciata d'Italia in Uruguay, al doctor Sergio Colella, rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dirigente scolastico del Consolato d'Italia a Montevideo, señores consejeros del Consejo Directivo Central, señores consejeros del Consejo de Educación Inicial y Primaria, señores integrantes del Consejo de Educación Secundaria, señor presidente del Consejo Directivo de la Scuola Italiana di Montevideo, commendatore Giovanni Costanzelli, autoridades de la colectividad italiana, doctor Manuel Ascher, presidente de la Cámara Italiana de Comercio, señora Filomena Narducci, secretaria del Comites, el señor presidente del CASIU, Marcelo Gioscia. Saludamos asimismo a los señores integrantes del Consejo Directivo y la Comisión Fiscal de la Scuola Italiana di Montevideo, señores miembros del Consejo Didáctico, directores, docentes, padres y alumnos. El presidente del Consejo Directivo de la Scuola Italiana di Montevideo, commendatore Giovanni Costanzelli, dará apertura oficial a este evento. Estimados señor Ministro de Educación y Cultura, doctor Riccardo Ehrlich, exministro doctor Leonardo Guzmán, doctor Antonio Mercader, autoridades de los distintos ámbitos políticos, educativos, diplomáticos y comercial presentes que hoy nos acompañan. Sería casi imposible mencionarlos a todos como ustedes se lo merecen, y es mi deseo, pero si así lo hiciera, seguramente cometería alguna omisión imperdonable. Por eso, este saludo especial a todos, docentes, funcionarios, padres, y en representación del Consejo Directivo, tengo el grandísimo honor de darle la bienvenida a esta casa de estudios. El festejo de nuestro 125 aniversario nos ofrece la excusa ideal para concretar este seminario, evento que para nosotros significa un verdadero privilegio. Cuánta expectativa y emoción nos embargan cuánto beneplácito que una instancia como esta, de singulares características, pueda ser llevada adelante en nuestra sede, gracias a la generosa disposición de nuestros ejemplares panelistas. La Scuola Italiana, que desde sus comienzos ha priorizado una legítima formación en valores y excelencia académica, pretende con este evento ofrecer un aporte a toda la sociedad, porque la impecable trayectoria, experiencia y sendas credenciales profesionales
y personales de nuestros disertantes nos permitan fomentar el espacio de reflexión que nuestros educadores y la población toda merecen. Porque es hoy preocupación y ocupación de toda la sociedad lograr eficacia en nuestro programa y prácticas educativas, profundizar en distintos tópicos enfocados al educando de nuestro tiempo, en este presente que nos impone estrategias válidas, en un mundo donde lo único certero es el cambio y la transformación constantes. La educación considerada hoy a nivel mundial como la mayor riqueza y recurso que un país puede tener, y en tal sentido, quienes estamos vinculados a ella debemos procurar a través de todos los medios posibles un nivel de calidad y expansión que les permita a nuestros niños, jóvenes y adultos el desarrollo en plenitud de sus habilidades. Como institución educativa de reconocida permanencia, nuestro compromiso es hoy abrir nuestra sede a todas las personas, promoviendo una serie de importantes encuentros técnicos educativos, de los cuales este es el primero del año, de otro que ya están proyectados y que anunciaremos oportunamente. Señores ministros y exministros, desde ya un fraterno y especial agradecimiento a ustedes por hacer posible que hoy la escuela se sienta engalanada con vuestra preciosa con vuestra valiosa presencia. Estimado público, presente también a ustedes un gran agradecimiento especial, porque vuestra participación e interés refleja el alto grado de compromiso que cada uno de ustedes tiene para con esta institución y con el avance en materia educativa. Muchas gracias por acompañarnos. Invitamos ahora al señor presidente del Consejo Directivo de la Escuela Italiana di Montevideo, Commendatore Giovanni Costanzelli, a hacer entrega a los señores expositores, como testimonio de su prestigiosa presencia, de una obra del artista plástico nacional de origen italiano Álvaro Podestá, quien ha realizado una serie de obras relativas a la conmemoración del 125 aniversario de nuestra institución. Commendatore Costanzelli hará entrega también de un recuerdo de nuestra institución al periodista señor Fernando Vilar, amigo de nuestra casa, quien a partir de este momento oficiará como moderador en este seminario. Ya acordamos en el
lugar donde se reúne el Consejo Directivo de la Escuela, que el actual Ministro de Educación y Cultura va a ser quien cierre la parte oratoria y quien la abra va a ser el ex Ministro de Educación, el doctor Antonio Mercader, para hacerlo después el también ex Ministro doctor Leonardo Guzmán. Para que ustedes sepan de qué forma vamos a trabajar, cada uno va a tener aproximadamente entre 15 y 20 minutos para realizar su exposición, al cabo de las cuales yo les voy a pedir a ustedes que si quieren hacerles alguna pregunta a ellos, nos la acerquen por escrito. Allí hay gente que va a recoger si alguien tiene alguna pregunta por escrito para hacer. Mientras tanto, mientras las vamos ordenando, ellos tienen, después de esos 15 o 20 minutos iniciales de exposición, tienen unos 5 minutos más por si alguno quiere responder algo de lo que ha escuchado, o quiere agregar algo, quiere rectificar algo. Al cabo de esa segunda ronda, pequeña ronda, entonces les vamos a hacer las preguntas. Le voy a ceder entonces la palabra al doctor Antonio Mercader. Doctor, con mucho gusto. Muchas gracias. Lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, primero un saludo al señor Ministro de Educación y Cultura, al exministro Guzmán, que aquí nos acompaña, a las autoridades de la enseñanza aquí presentes, a las autoridades de la Escuela Italiana, naturalmente, a los docentes y alumnos que aquí están, bueno, y a todos los presentes. Y ante todo felicitar a la institución, ¿no? Porque 125 años en un país tan joven como este son muchos años. Y retrotrayéndonos a 1876, es evidente que esta escuela formó parte de aquel gran movimiento que fue la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. José Pedro Varela, Emilio Fernández, hicieron la reforma educativa en este país. Es evidente que aquel grupo de italianos que le fundó esta escuela debió participar de aquel movimiento que sentó las bases de la educación, que fueron en definitiva las bases del país, las bases de esta sociedad que se formó. De manera que la escuela evidentemente está impresa en ese movimiento que arrancó en el último cuarto del siglo XIX. Yo quería hacer algunos comentarios sobre este tema que nos han propuesto, que es la educación en tiempos de profundos cambios. Tiempos de profundos cambios en realidad han sido todos. Cada generación cree que su tiempo es el tiempo donde ha visto las cosas más fantásticas, más notables, más cambiantes. Todas las generaciones han visto cosas. Si ustedes hablan con sus abuelos, sus padres, les dirán lo que fue la aparición de la televisión, de la radio, pero si van más atrás y miran a lo largo de la historia y leen documentos, verán cómo la gente se asombraba de los avances que había en la época y que todos iban a revolucionar el ambiente, ¿no? Lo que fue, por ejemplo, la invención de la imprenta en su momento, que se ata al descubrimiento de América y que permite un desarrollo de Europa y del mundo como nadie había imaginado, y los sucesivos inventos en materia de comunicaciones y adelantos en todos los campos, en la ciencia, en la medicina, etc. Entonces, cada generación cree que su momento en la historia ha sido el momento de mayores cambios. Nos pasa lo mismo. Y nos pasa también que la generación más antigua le cuesta mucho adaptarse a los cambios. Y suele ver a las generaciones más jóvenes, es decir, los que somos más viejos vemos a los más jóvenes como gente que ha perdido ciertas referencias, que ya no tiene los mismos valores culturales, que se están yendo del cauce, es decir, no los entendemos bien y nos parece que la cultura de ellos es demasiado ligera, demasiado liviana, o como dice un autor italiano, un ensayista italiano, ensayista y novelista, que es Alessandro Barico, en un libro que se llama Los Bárbaros, dice, vemos a los jóvenes como si fueran bárbaros, como las invasiones bárbaras, es decir, son distintos, hacen cosas que nosotros no hacemos. ¿Qué hacen los jóvenes hoy que nos impresiona mucho? Sobre todo el manejo de las tecnologías de información. Es decir, mandan mensajes en SMS con una ortografía, una gramática curiosísima de síntesis, viven atados al mundo electrónico, el mundo del Twitter, las redes sociales, los juegos electrónicos, los videoplay. Es decir, viven en un mundo que para nosotros es un mundo que cuesta. Ya nos costó bastante la computación, nos costó bastante entrar en Internet. Y nos cuesta mucho entender qué es lo que hacen. Inclusive podríamos decir que algunos de estos instrumentos que manejan han usurpado las funciones clásicas de la enseñanza. Ya ocurrió hace unos cuantos años, hace un par de décadas, con las calculadoras electrónicas. Nosotros que aprendimos las tablas de multiplicar,
que tanto nos costó aprender las tablas de multiplicar, resulta que después venía una maquinita y calculaba por nosotros para que aprenderlas. Y hoy, aquel esfuerzo que hacíamos antes de tener la biblioteca, de ir a buscar, hoy uno entra en Google y en Google lo tiene todo, o prácticamente todo. Google, extraordinario invento, ¿no? Que viene Internet y dos chicos de 18 o 20 años en un garaje en la Universidad de Stanford deciden meter todo Internet adentro de un sistema, para lo cual precisan varias computadoras y varios años, y logran crear Google, una de las maravillas que tenemos, hay tantas ahora en el ciberespacio, pero que permite hacer cosas que antes a nosotros nos hubiera llevado semanas, ahora se hacen en un ratito. Y esa es la gran diferencia. La nueva generación, los más jóvenes, trabajan a una velocidad y con una rapidez que no es la nuestra, y eso es lo que nos cuesta a nosotros adaptarnos. Barico dice que la nueva generación surfea, hace surf, no profundiza en los conocimientos, cosa que, repito, a nosotros no nos gusta, nos parece que falta profundidad, pero Barico dice con razón que ese surfear hay que tomarlo en cuenta porque también es una manera de aprender y es una manera de combinar disciplinas que no es desdeñable y que además puede ser una de las claves de lo que se viene en el futuro. De manera que si el tema son las nuevas tecnologías de la información y el manejo de ellos, lo importante será reparar en sus contenidos, sin olvidarnos que además tenemos los elementos tradicionales como el libro, ¿no? Yo creo que más allá de que ahora tenemos el Kindle, por ejemplo, que permite, lo conocen, es un aparatito en el cual uno tiene 1000 o 2000 libros, puede llamar, puede comprar, puede hacer lo que quiere, pero el libro como objeto sigue siendo valioso. Yo creo que, por ejemplo, le debemos una enorme gratitud a estos lanzamientos mundiales del tipo Harry Potter, que han logrado que una generación lea, como ha sido Harry Potter o han sido otros, estas sagas que vienen apoyadas por la televisión, apoyadas por el cine y demás, lo que demuestra que estos medios modernos se apoyan entre sí y sirven para relanzar medios tan antiguos como el libro, que es el primer gran medio de comunicación. Creo que la insistencia en el libro, la insistencia en la lectura, sigue siendo una de las claves de toda educación. Y no solo la lectura de los textos. Yo creo que recomendar, como se hace, y sé que se hace, y aquí se hace, recomendar la lectura de textos que no son los textos del sistema o los textos de las asignaturas, sino libros para entretenerse. Aprender a valorar el libro sigue siendo algo muy importante. Y algo que nos va a permitir dominar el lenguaje, que es una de las claves, y es uno de los problemas que tenemos hoy en el Uruguay. Y que yo no se lo adjudico a las nuevas tecnologías, no creo que los mensajecitos telefónicos hayan producido eso, creo que hay un descaecimiento del uso del idioma, lo que quiere decir que esto es un descaecimiento de la cultura de varios puntos de vista. Se habla mal, se habla con faltas de todo tipo, se escribe peor, con faltas de ortografía, y más grave quizás es que los uruguayos, de acuerdo a las mediciones que hay, hablamos cada vez con menos palabras. Si ustedes toman a un español, promedialmente usa, digamos, un vocabulario de 800, 900 palabras por día, palabras distintas. Un uruguayo está prácticamente en la mitad. Es decir, estamos hablando cada vez con menos palabras, es decir, estamos reduciendo el lenguaje cada vez más, usando menos palabras de este riquísimo lenguaje que es el español. Y de seguir así, bueno, terminaremos gruñendo, ¿no? Terminaremos guturando, porque es así. Antiguamente se hablaba con 8 o 10 sonidos. Bueno, ese es uno de los problemas que tenemos. La lectura y el dominio del idioma son una de las claves, y eso no debe olvidarse a pesar de las nuevas tecnologías de la información. Yo les decía que el contenido es muy importante y que la educación tiene que considerar que estos nuevos instrumentos necesitan fijarse en el contenido. Fíjense en el plan Ceibal, que es tan importante, sobre todo porque difundió el uso de la computación, difundió el uso de Internet, difundió el uso de las nuevas tecnologías, hizo que gente que no hubiera llegado a eso rápidamente o no hubiera llegado nunca puede llegar. Pero eso no es lo importante es lo que se aprende a través de. Porque si no nos fijamos en lo que aprendemos a través de los medios, nos va a pasar que se va a cumplir aquella profecía de Marshall McLuhan, que fue un gurú de la comunicación, que dijo una vez: el medio es el mensaje. Lo importante es el medio a través del cual recibimos las cosas. Entonces, lo importante no es la computadora, lo importante no es el celular, lo importante no es la televisión, lo importante es los contenidos que eso trae. Menciono la televisión especialmente, además, porque cuando yo era adolescente apareció la televisión en el país y las viejas generaciones, nuestros mayores, dijeron: uy, estos muchachos van a ser un desastre, se pasan todo el día viendo televisión.
y la televisión no les enseña nada. Digo, bueno, y aquí estamos, ¿no? Y creo que somos todos, de alguna manera, hijos también de la televisión y sobrevivimos, de manera que yo creo que ahí hay un aprendizaje de cómo los nuevos medios no nos atontan. Podemos sobrevivir pese a los nuevos medios. Y ojo que hablo de la televisión, que después de la escuela y la familia es el mayor educador que tiene este país y todos los países. Porque es a lo que le prestamos más atención, repito, después de la educación que recibimos. Y lo que recibimos en nuestra casa, la televisión es nuestro mayor educador, entre comillas. Por eso es tan importante, vuelvo a lo que decía, los contenidos de la educación, lo que va adentro de esos medios. Lo importante no es el medio, es lo que se recibe a través de él. Y yo, si tengo que marcar algo de lo que los medios deberían recibir en un mundo de profundos cambios y en una educación para un mundo de profundos cambios, diría que hay ciertos valores básicos que la educación debe transmitir siempre. Es muy bueno que se enseñen asignaturas, que se enseñe el idioma, la ciencia, las matemáticas y demás, pero por encima de eso se deben enseñar los valores básicos. Los valores básicos son los valores democráticos, los valores de la solidaridad, de la tolerancia, del amor a la patria, del respeto a la autoridad, del saber que solo con esfuerzo y con disciplina se consiguen las cosas, de que no se consiguen por la vía corta, de que no hay atajos, de que hay que trabajar para conseguir las cosas. Esos son los valores fundamentales, valores de la convivencia civilizada, y deben estar en la educación y deben transmitirse a través de los nuevos medios con los mensajes que ustedes quieran. Con los mensajes, digo, para eso tenemos ahora gente muy creativa y gente muy capaz de mostrarnos. Yo veía en estos días que aparecieron unos videojuegos a propósito del bicentenario, estos videojuegos que están tan en boga entre los jóvenes, donde aparecen, bueno, Artigas, Rivera y La Valleja como personajes, y está bien. ¿Por qué si puedo hacer un videojuego con un partido de fútbol o con otras cosas, por qué no lo hago con la historia nacional y aprendo? Bueno, esta es la idea. Repito entonces, los valores adentro de las nuevas tecnologías de la información como cosa esencial y adentro de toda la educación, no como una asignatura. Digo, yo no estoy proponiendo que haya una asignatura que se llame valores. Es decir, creo que debe recorrer transversalmente todas las asignaturas. Y creo que cada docente es asimismo un modelo, es decir, es no solo alguien que enseña, es también un modelo de vida, es un modelo de conducta, y debe, cuando da una clase, no solo aportar determinados elementos sobre la asignatura que da, sobre la disciplina de la cual es especialista, sino además transmitir de una manera, ya sea con su conducta, ya sea con sus palabras, ya sea con sus gestos, esos valores. Y repito, los modelos son muy importantes. Yo tengo una experiencia particular, hace unos 20 años, un poquito más quizás, estuve en Medellín, en la Universidad de Antioquia, dando unas clases, dando unos cursos. Era la época en que el personaje más notable allí era Pablo Escobar, el gran narcotraficante colombiano, que era, yo diría, el nombre de lo que vendría después en Colombia una violencia impresionante que arrastró a todo el país. Y del cual el narcotráfico tuvo una gran responsabilidad. Y recuerdo una encuesta que se hizo en aquel momento a nivel de la Universidad de Antioquia, pero además a nivel de los jóvenes de Medellín, que era donde vivía Pablo Escobar, donde era el rey de la ciudad. Y la mayoría de los jóvenes, cuando se les preguntaba quién querían ser, a quién querían parecerse, todos decían queremos ser como Pablo Escobar, porque era el hombre rico, era el hombre poderoso, era el filántropo, era el dueño del equipo de fútbol de Medellín, era el que cuando un niño pobre no tenía dónde atenderse en Colombia lo llevaba a Estados Unidos a operarse, era el ídolo. Y cuando una sociedad pierde las referencias y toma como modelos y como ídolos a las personas equivocadas, el riesgo es muy grande. Y digo esto porque hace unos días, algunos de ustedes lo habrán visto, el Ministerio del Interior, las autoridades del Ministerio del Interior, ante el Parlamento, relataron que algunas encuestas están determinando que en ciertas zonas de Montevideo, no lo generalizaban, pero en ciertas zonas de Montevideo, para muchos niños, para muchos jóvenes, el personaje es el narco. Y que cuando sean grandes quieren ser el narco. ¿Por qué? Porque en la zona, en el barrio, el narco es el que manda, el narco es el que tiene el dinero, es el que tiene el poder. Y eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad, cuando los modelos, los que inspiran los valores, son los modelos equivocados. O sea que en ese punto creo que debemos prestar especial atención en esta materia de valores. Y por último, y para ir cerrando, les decía que primero tenemos este tema de las tecnologías, después el tema de los valores, y después uno se pregunta, bueno, aquí estamos el ministro actual, dos exministros que somos, ¿qué hemos hecho? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puede hacer el señor ministro hoy? ¿Qué hace un ministro de Educación y Cultura hoy? Bueno,
En el Uruguay hay una circunstancia muy especial, y es que, alguna vez lo dije, el ministro reina pero no gobierna, como se decía de los antiguos reyes españoles cuando los desacataban los pueblos. Reina pero no gobierna. Tiene el título, pero el sistema de autonomías de la enseñanza le hace muy difícil influir realmente en la enseñanza. Digo, hay un sistema de autonomía que viene de tiempo atrás, que evidentemente en algún momento habrá que revisar, porque no permite que un gobierno electo democráticamente marque exactamente o trace exactamente el rumbo y logre acompasar la enseñanza al proyecto de país que ese gobierno tiene. Ustedes dirán, si el gobierno es elegido con una determinada mayoría y las autoridades de la enseñanza responden a esa mayoría, la dirección es la misma, pero no ocurre exactamente así. Y más grave que eso todavía, no existe una coordinación adecuada entre las distintas ramas de la enseñanza. El único elemento que los ministros de Educación tiene el ministro actualmente, es lo que se llama la coordinadora de la educación, que se reúne periódicamente y en la cual se sientan todas las ramas de la enseñanza, incluso la enseñanza privada. Es decir, la escuela italiana está allí representada también a través del delegado de los colegios privados no católicos, no religiosos. Creo que hay religiosos y no religiosos, y hay delegados. Pero es una coordinadora en donde solamente se pueden hacer recomendaciones. Es decir, simplemente el ministro allí puede dar su opinión como uno más. Y yo creo que eso no es suficiente. Creo que el gobierno tiene que poder determinar por lo menos un rumbo en cuanto a la educación, no en cuanto a los contenidos de cada asignatura, no para deformarla ni para politizarla, sino simplemente para decir, nuestro proyecto de país es este, vamos a hacer un país con estas características. Por ejemplo, tenemos ahora el tema de la minería, Aratirí y compañía, ¿se hará? No se hará. Pero de pronto nos encontramos que este Uruguay pastoril, agropecuario y demás, y ahora forestal, se puede convertir de pronto en un país minero. Bueno, muy bien, eso supone, si es así, si va a ser así, eso supone un cambio de tal magnitud que habrá que acompasar en el futuro la educación a eso. Y tendremos que crear ingenieros especializados en la materia y gente que sepa manejar el tema, y gente que sepa cuidar del ambiente, es decir, otro tipo de Uruguay productivo, y para eso la enseñanza debe acompasarle, cosa que a veces la enseñanza no lo ve porque está sumida en sus propios problemas, en sus propias necesidades, en sus propias carencias, y debe ser el gobierno quienes están planeando a 10, 15 o 20 años que les digan, miren señores, para los próximos 10, 15, 20 años queremos una formación de este tipo. De manera que esto lo dejo como reflexión propia, no sé si los demás la compartirán, pero digo, creo que los ministros de Educación en el Uruguay pueden hacer algo, pero no todo lo que deberían hacer, ni todo lo que hacen, por supuesto, ministros colegas de otros países donde sí los gobiernos tienen una incidencia mucho más directa en el sistema educativo. En suma, entonces, nuevas tecnologías de la información, no temerles, una educación en valores acentuada, el sistema público educativo que debería acompasarse más al gobierno. Y ojo, cuando hablo del sistema de la educación pública es porque pienso que influye mucho en la educación privada. Alguien lo decía el otro día, si la educación pública anda mal, hay un reflejo inmediato en la educación privada, baja todo el nivel, porque es un tema de vasos comunicantes, en general. Entonces, para educar necesitamos el aporte de todos. La familia, por supuesto, la familia, porque la familia es el gran educador, no hay como el ejemplo y no hay como la enseñanza que se recibe en la familia, y no hay como las madres y los padres que todos los días marcan a los niños a ver si hicieron, si estudiaron, etc. Ustedes saben lo que es eso, y sin eso es muy difícil. Y donde no hay hogares bien formados, los muchachos tienen dificultades para estudiar, es distinto un hogar de otro y marca mucho la diferencia en la aplicación. Sin los docentes tampoco pueden hacerse, sin toda la sociedad. Sin el gobierno mismo, sin los medios de comunicación. Bien lo dice un proverbio africano, para educar a un niño se necesita todo un pueblo, y este es nuestro caso. Le vamos a ceder entonces la palabra ahora al doctor Leonardo Guzmán. Buenos días a todos, muchísimas gracias. Retribuyo el saludo con que inició mi colega y querido amigo Mercader su disertación y respondo la pregunta que formuló, si concordaremos o no los siguientes. En lo personal, tengo la enorme alegría de coincidir en sus proposiciones esenciales. Y eso es muy importante para la vida del país, puesto que las circunstancias han querido que acá estemos
quienes llegamos a la vida pública y al Ministerio de Educación concretamente con trayectorias o definiciones políticas diferentes. Y puesto que aquí está completo el espectro, esto de ir tejiendo coincidencias